Hola y bienvenidos a Entre risas y apuntes. Bueno, pues este día con mis compañeros, hoy en solo 10 minutos, te daremos los fundamentos legales del derecho sucesorio, pues principalmente de nuestra legislación. El derecho sucesorio pues es vital porque regula cómo se transmiten los bienes, derechos y deudas de una persona pues tras su muerte. Como bien, pues compañeros, este es un tema que todos debemos conocer precisamente en nuestra carrera de Derecho. En materia pues, de Derecho Civil, específicamente, que tocamos lo que son las sucesiones, los testamentos y demás, ¿verdad? Entonces, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la sucesión y cuáles son sus tipos? Siempre y cuando, pues, dejando su fundamento legal. Entonces, para eso mi compañera Alejandra explicará lo que son pues las dos formas principales de suceder o hasta una tercera. Para tener claro los tipos de sucesiones, también hay que entender el concepto de qué es la sucesión, y en esto se puede entender de manera general, simple, sencilla, de qué es la transferencia que se hace, a la cual se le conoce como herencia. Entonces, ahora bien, partiendo de este punto, se tienen dos tipos de sucesión, que está la sucesión testamentaria, que es aquella cuando una persona fallece y deja expresamente su voluntad dentro de un testamento, en el cual se reparte a partes, ya sea iguales o no iguales, y él establece sus herederos. Entonces él dice, yo quiero dejar en vida esto y esto y esto, lo otro. Entonces eso se sobreentiende que es la sucesión testamentaria. Ahora bien, existe otra que es la sucesión intestada, que es cuando no existe un testamento previo al fallecimiento de la persona. Entonces en esta la ley actúa en el cual pues se tiene a entender que la ley, por medio de los artículos ya presentes en nuestro Código Civil, está regulado el orden a cual se le va a atribuir los bienes que la persona deja, y también a quién se le va a heredar. Esto es muy importante. Más adelante lo vamos a entender por qué es importante este orden, y también se va a mencionar dicho orden. Bien. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el testamento llega a evitar muchísimos conflictos, pero si en sí el derecho sucesorio no solamente se limita únicamente a la distribución de los bienes tras el fallecimiento de dicha persona, abarca muchísimos aspectos muy importantes y afectan tanto a los herederos como a la planificación patrimonial. Ahora bien, la sucesión adecua garantiza que los bienes familiares se distribuyen según los deseos del fallecido, ¿no? Lo importante aquí es saber que la herencia no se pierde, simplemente se distribuye de manera diferente a cada uno de los miembros de la familia. Es como le decía, de los porcentajes, el orden, eso. Sí, bueno, abonando también a lo anterior que cada uno de ustedes han dicho, yo creo que es muy importante también hacer ese énfasis concreto, y es que la propia jurisprudencia ha dicho que aparte de la sucesión testamentaria e intestada, que evidentemente cobra mucha importancia y es claro el objeto de análisis de este podcast precisamente, también es preciso mencionar la denominada sucesión de carácter mixta, es decir, esto se entiende por tanto parte testada, parte intestada. Lo que el causante concretamente va a hacer es dejar parte de su masa hereditaria testamentada, pero parte de ella también intestada, de tal forma que la distribución de la última se materialice a través del orden de prelación correspondiente. Sin embargo, lo que nos interesa saber es dónde encontramos las reglas de la propia herencia dentro de nuestra propia normativa en el Código Civil. Y es que partiendo desde el artículo 953, que precisamente y de forma correlativa dicta la sucesión testamentaria,
el artículo 981 de la misma normativa, que habla de la sucesión intestada, y como no hay testamento o donde no hay testamento, o el mismo es declarado nulo posteriormente, puesto que uno de los elementos es la validez propiamente del testamento en sí, encontramos que la sucesión se abre en el momento de la muerte, y es que a partir de la muerte del testador se abre la diligencia de aceptación de herencia. De ahí que el propio Código Civil derive como requisito de aceptabilidad de la propia herencia que el heredero exista al momento de la muerte del testador para que se abra la sucesión correspondiente. La herencia como tal, al ser una masa hereditaria, masa patrimonial, comprende todos los bienes, derechos, obligaciones, acciones de una persona que no se extingue por su muerte, y esto lo podemos encontrar específicamente en el artículo 960 de nuestro propio Código Civil. Ok, entonces, pues en ese último punto, pues como bien, pues es clave. Y me surge una duda, como bien decías, ¿se heredan las deudas? ¿Se heredan las deudas? Sí, claro que sí se heredan las deudas. El heredero no solo responde por las deudas, sino que también, como ya venimos diciendo, hereda las deudas hasta el valor de los bienes. Es decir, de los bienes heredados sin poner en riesgo su propio patrimonio, y la cual describe de una forma específica de aceptar una herencia conocida como una aceptación a beneficio de inventario. Y esto es que para entender es súper importante y fundamental saber que un heredero tiene por lo general dos maneras de aceptar la herencia que se le ha dejado. Número uno, estamos hablando de la aceptación pura y simple. ¿Qué significa? Que es el patrimonio personal del heredero y el patrimonio del fallecido, que llamada la herencia y se funciona en un solo patrimonio. Y el otro es la aceptación de beneficio de inventario, que es la opción, ya podemos decir, la protectora, que significa que el patrimonio del heredero y el de la herencia se mantienen completamente separados y se administran como dos masas de bienes distintas. Ok, igual pues tocábamos el punto del orden de herederos y si no hay testamento, ¿verdad? Entonces el artículo 988 de nuestro Código Civil establece el orden, es decir, los hijos, los padres, el cónyuge, los hermanos, los tíos, los parientes, etc. Y para esto, pues igual, creo que deberíamos de dar un resumen, que yo miro a mi compañera Nicole, que ella lo quiere dar, así que le doy la palabra para que ella pues, nos dé el resumen de lo que son las sucesiones. Sí, bueno. Ya como último punto en sí, es que es importante entender esto, ya que el derecho sucesorio no es sobre, digamos, los bienes, sobre la protección del patrimonio y la tranquilidad de la familia. Es que un tema es que para mí que se debe de conocer, digamos, nosotros como que estamos estudiando ciencias jurídicas, también como para que de nuestra familia, como algo que debe ser cotidiano, ¿no? El saber que se debería de dejar un testamento, establecer a qué personas se le van a dejar los bienes, y así, digamos, no que en implicaciones es que directas en la vida de todos, porque al final de cuentas esos bienes van a ser, digamos, para nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra familia en sí, ¿no? Y esto es un acto de una responsabilidad también personal, que cada uno vamos a tener, cada uno vamos a tener en cuenta en un futuro, si llegamos a tener familia, ¿no? Hijos, ¿no? Es que familiares, ¿no? Bueno, también en este sentido, también algo muy importante que se toca es la tranquilidad. Y cuando estamos hablando en este sentido, las sucesiones en sí se tiende a entender que es que generan conflictos. Entonces, por eso está regulado la manera de actuar frente a estas situaciones. Y pues hasta aquí nuestro episodio. Gracias por mirarnos. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Deje testamento. Exacto, el testamento.